Bienvenidos a este canal dedicado a comprender el autismo y otros temas clínicos desde una perspectiva basada en evidencia, integrando aportes de la neuropsicología y la neurociencia. Mi nombre es Juan Pablo, magíster en neuropsicología, y esto es Clínica y Autismo. Imagina esto: un cuervo esconde comida, pero antes de hacerlo mira a su alrededor para asegurarse de que ningún otro cuervo lo está observando. Si otro cuervo lo vio esconder el alimento, ese cuervo va a volver más tarde, más rápido, directo a robar el escondite. El cuervo que escondió la comida lo sabe, y por eso, si sabe que fue visto, regresa antes que nadie a mover su tesoro a otro lugar. Ningún cuervo le explicó esto a otro con palabras, no hubo un lenguaje de por medio, y sin embargo, ahí está, la capacidad de saber que sabe el otro y actuar en consecuencia. Eso, exactamente eso, es el corazón de lo que hoy vamos a explorar, la teoría de la mente, o TOM, esa capacidad asombrosa y no exclusivamente humana de entender que otros seres tienen creencias, deseos e intenciones propias, distintas a las nuestras. Pero no vamos a quedarnos en la definición de manual, vamos a ir más profundo, a preguntarnos de dónde viene esta capacidad, qué pasos, qué piezas más pequeñas y más simples tienen que ensamblarse primero en un bebé, en un cerebro en desarrollo, para que después aparezca algo tan complejo como yo sé que tú piensas distinto a mí. Si te interesa la psicología del desarrollo, la neurociencia o simplemente entender un poco mejor cómo funciona la mente humana, quédate, porque este video te va a cambiar la forma en que ves a un bebé señalando un objeto o a un niño de 4 años contando una mentira piadosa. Vamos a dividir el recorrido en 5 grandes paradas. Primero, ¿qué es exactamente la teoría de la mente y con qué otros conceptos se confunde? Segundo, ¿de dónde viene evolutivamente? Con evidencia en animales y en bebés. Tercero, ¿cómo se clasifica hoy en día? Porque no es solo una cosa, sino varias. Cuarto, ¿qué está pasando en el cerebro mientras todo esto ocurre? Y quinto, ¿qué se puede hacer cuando este desarrollo no sigue el camino esperado, como en el caso del autismo? ¿Qué es la teoría de la mente? De manera general, la teoría de la mente se entiende como la capacidad de atribuir estados mentales y emocionales, tanto a nosotros mismos como a los demás. Y aquí ya hay algo interesante. Estos estados no son fijos ni aislados, se afectan entre sí, dependen del contexto y dependen también de qué tan complejo sea el nivel de procesamiento de información que estemos usando en ese momento. Ahora, seguramente has escuchado términos parecidos como cognición social, mentalización, empatía. ¿Son lo mismo? No exactamente, pero están profundamente conectados, porque todos comparten un ingrediente común, la experiencia social y en su forma más desarrollada, la capacidad de representar mentalmente, de simular en nuestra cabeza lo que ocurre en la cabeza del otro. De hecho, la mentalización y la teoría de la mente son prácticamente sinónimos. Ambas hablan de la capacidad de representar cognitivamente los estados mentales y afectivos de otra persona. La diferencia grande aparece con la empatía, porque para mentalizar, para hacer teoría de la mente, no es necesario involucrarse emocionalmente. Puedo entender perfectamente que tú estás triste sin sentirme triste yo. En cambio, cuando empatizo, sí comparto tu sentimiento, y la intensidad de esa emoción compartida puede variar dependiendo de qué tan cercana sea nuestra relación. Entonces, ya tenemos la primera idea clara. Teoría de la mente es entender la mente del otro. Empatía es sentir con el otro. Y ambas, junto con la cognición social, forman parte de un mismo gran sistema que nos permite vivir en grupo. El origen evolutivo. De los homínidos a los cuervos. Y aquí viene una pregunta fascinante. ¿Por qué en primer lugar se desarrolló esta capacidad? ¿Qué necesidad evolutiva la impulsó? Los investigadores señalan 2 grandes momentos históricos en la evolución de los homínidos. El primero es la bipedestación. Al caminar en 2 pies, nuestros ancestros liberaron sus extremidades superiores y con las manos libres aparecieron los gestos, señalar, comunicar, usar herramientas, controlar el fuego y recolectar alimentos. Ese simple cambio postural fue la puerta de entrada a toda una revolución de comunicación e interacción social basada en señas, mucho antes de que existiera el lenguaje hablado. El segundo gran impulsor fue la división de trabajo. Cuando distintos miembros de un grupo empiezan a especializarse en distintas tareas, se vuelve indispensable coordinar y saber qué está haciendo el otro, para no repetir esfuerzos ni estorbarse mutuamente. Y para lograr esa coordinación hace falta, de alguna manera, leer al otro. Pero antes de que exista un proceso cognitivo complejo como la teoría de la mente, tiene que existir un repertorio de acciones y procesos perceptivos mucho más simples. Y para entender esas piezas simples, la ciencia ha recurrido precisamente a la observación de animales.
Todo empezó con estudios en chimpancés y hoy continúa con investigaciones en cuervos y otros simios, animales que han demostrado ser capaces de recordar rostros y de discriminar entre individuos que conocen cierta información y quienes no la conocen. Ya te conté el ejemplo del cuervo que esconde comida más rápido cuando sabe que fue observado. Pues hay otro ejemplo igual de revelador con simios. Un simio subordinado evita acercarse a un alimento si vio que el simio dominante del grupo ya lo había visto antes. Es decir, el subordinado no solo sabe dónde está la comida, también sabe que sabe el otro sobre esa comida y ajusta su comportamiento según esa información. Este tipo de reconocimiento también aparece en niños muy pequeños, de apenas 2 años, en las llamadas tareas de ocultamiento. Si un adulto no puede ver un objeto porque, por ejemplo, tiene los ojos tapados, el niño de 2 años entiende que ese adulto no sabe porque no ve y le señala activamente dónde está el objeto oculto para ayudarlo a encontrar. Pero si el adulto sí pudo verlo, el niño no hace este gesto de ayuda porque entiende que no es necesario. Fíjate en algo importante aquí. Todo esto ocurre sin que medie ni una sola palabra. Y esto nos lleva a una pregunta que sigue debatiéndose en la ciencia. ¿Estos comportamientos son evidencia real de que el niño o el animal comprende el estado mental del otro? ¿O son simplemente el resultado de un entrenamiento de un patrón aprendido por repetición? Para intentar resolver este debate, se propuso lo que se conoce como un modelo de teoría mínima de la mente, con una serie de principios que no requieren todavía una gran demanda cognitiva. El primero es la acción dirigida a objetivos, básicamente aprendizaje por imitación. El segundo, que un estímulo debe estar dentro del campo visual de alguien para que ese alguien pueda ver. El tercero, que se puede suponer que una acción fue exitosa si permite distinguir una ubicación y obtener una recompensa. Y el cuarto principio, ya mucho más sofisticado, es la capacidad de manejar creencias falsas, entender que alguien puede creer algo que en realidad no es cierto. Estos primeros 3 principios explican perfectamente por qué bebés que todavía no hablan o incluso animales pueden mostrar comportamientos que parecen leer mentes, sin necesitar en realidad ningún lenguaje. El conocimiento en esta etapa temprana se construye a partir de lo que se percibe directamente y de acciones orientadas a metas, lo que permite predecir si alguien más va a lograr o no un objetivo. La base perceptiva: mirada, atención conjunta e intencionalidad. Toda esta base perceptiva depende de 3 ingredientes claves: el contacto visual, la atención conjunta y la toma de perspectiva visual. La toma de perspectiva visual tiene a su vez 2 niveles. El primero, que aparece alrededor de los 18 meses, es entender que solo si los ojos de alguien están abiertos, esa persona puede ver algo. Suena obvio para un adulto, pero es un logro cognitivo enorme para un bebé. El segundo nivel, que aparece hacia los 3 años, es entender que un mismo objeto puede verse distinto dependiendo de la posición desde la que se observa. 2 personas mirando la misma taza desde ángulos distintos están viendo literalmente cosas distintas. Pero hay otro ingrediente fundamental: la comprensión de la intencionalidad. Aquí entra un experimento clásico y honestamente uno de los más fascinantes de toda la psicología, el experimento de Heider y Simmel. En este experimento a las personas se les muestra una animación donde solo hay figuras geométricas simples: un triángulo, un círculo y un cuadrado, moviéndose por la pantalla. Y sin que nadie se los diga, los observadores automáticamente empiezan a narrar una historia. El triángulo grande está persiguiendo al pequeño. El círculo está asustado. Se están peleando por entrar a la casa. Le atribuimos intenciones, emociones y relaciones sociales a simples figuras geométricas. Esto demuestra que nuestro cerebro está profundamente predispuesto, casi de forma automática, a buscar intención y causalidad social en el movimiento, incluso donde no hay ninguna mente real detrás. Y esta capacidad de distinguir un movimiento intencional de uno simplemente causal o mecánico aparece muy temprano en los bebés, según el modelo de percepción del movimiento propuesto por Premack y Premack. Con respecto a la atención conjunta, esa habilidad de mirar hacia donde otra persona está mirando o de alternar la mirada entre un adulto y un objeto, se ha encontrado algo muy interesante. Existe una relación longitudinal entre qué tan bien un bebé de entre 20 y 44 meses maneja la atención conjunta y qué tan desarrollada estará después su teoría de la mente. Es decir, la manera en que un bebé mira hoy predice cómo va a entender mentes ajenas después. Por todo esto, cuando el lenguaje verbal todavía no está presente, hablamos de una teoría de la mente rudimentaria
o implícita. Y para estudiar esta etapa tan temprana se usan paradigmas ingeniosos como la observación preferencial, la observación anticipatoria, el señalamiento anticipatorio y paradigma de violación de expectativas, donde básicamente se mide cuánto tiempo mira un bebé, algo que no debería ocurrir según lo que él ya entiende del mundo. Del balbuceo a las palabras, la TOM explícita. Otro precursor clave, además de la mirada y la atención, es la imitación, apoyada en un sistema de empatía que permite el contagio emocional y la imitación automática de expresiones faciales. Esto se ve desde el primer año de vida, en la famosa sonrisa social y en la interacción con estímulos intencionales, para satisfacer necesidades. Lo interesante es que todos estos precursores, el contacto visual, la atención conjunta, la toma de perspectiva y la imitación, se desarrollan en paralelo con el lenguaje. Por ejemplo, se ha encontrado de que la capacidad de imitación a los 20 meses predice más adelante la capacidad de lenguaje expresivo, es decir, hablar, pero curiosamente no predice tan bien el lenguaje receptivo, o sea, entender lo que otros dicen. Y aquí llegamos a un punto de inflexión enorme. Cuando aparece el lenguaje verbal, la teoría de la mente pasa de ser implícita a ser explícita. Antes de los 2 años, los niños empiezan a usar palabras como quiero, y hacia los 3 años aparece una palabra todavía más poderosa, pienso. A partir de ese momento el niño empieza a usar referencias causales. Él quiere, ella piensa, ellos quieren. Está literalmente poniendo en palabras estados mentales. Primero los suyos propios y después lo de los demás. Se ha encontrado también algo muy interesante. Cuando las madres comentan sobre estados mentales durante el juego libre con bebés de apenas 12 meses, cosas como creo que el osito está triste, esos comentarios se relacionan positivamente años después con que el niño logre una perspectiva visual de nivel 2 y además comprenda mejor las creencias falsas a los 4 años. El lenguaje que rodea a un bebé entonces no es simplemente acompañamiento, está construyendo poco a poco su capacidad de entender mentes. Esta teoría de la mente explícita, que aparece inicialmente dentro de los 4 y 5 años, se conoce como de primer orden y depende del lenguaje, de la memoria autobiográfica y de la capacidad de imaginar el pasado y el futuro usando la experiencia acumulada. En esta etapa, el niño ya puede comprender y atribuir estados mentales relacionados con creencias falsas de contenido y de ubicación, y predecir emociones que ciertas situaciones van a desencadenar. Y todavía hay un escalón más, la teoría de la mente de segundo orden, donde el niño ya puede comprender contenido mucho más abstracto, como el sarcasmo o el lenguaje figurado, y predecir lo que una persona piensa o siente sobre lo que otra persona a su vez está pensando o sintiendo. Esa es la diferencia entre yo sé que tú estás triste y yo sé que tú crees que ella está enojada contigo. Ese doble nivel de anidamiento mental es enorme. No es una sola cosa. ¿Cómo se clasifica hoy la TOM? Ahora, algo que la investigación reciente ha dejado muy claro es que la teoría de la mente no es un bloque único, sino un conjunto de subcapacidades distintas. Una revisión sistemática que analizó nada menos que 220 medidas distintas usadas en niños menores de 6 años logró organizar 39 subcapacidades en 7 grandes categorías: emociones, deseos, intenciones, percepciones, conocimiento, creencias y comprensión mentalista de la comunicación no literal, es decir, entender ironía, sarcasmo, mentiras piadosas o meter la pata sin querer. Además, otro metaanálisis logró diferenciar los procesos involucrados en la teoría de la mente y en la empatía, organizándolos en 3 grandes grupos: procesos cognitivos como las tareas de creencias falsas o los juegos estratégicos, procesos afectivos como percibir el dolor ajeno o leer emociones en la mirada, y procesos combinados que mezclan ambos como razonar sobre las emociones de alguien en una situación social compleja. Esto nos lleva a una distinción clave que quizás hayas escuchado antes: la teoría de la mente fría, que es más cognitiva y racional, frente a la teoría de la mente caliente, que es más afectiva y emocional. Y a esto se suma otra capa de clasificación. Si estamos pensando en lo que otros piensan o sienten, hablamos de teoría de la mente interpersonal. Pero si estamos reflexionando sobre nuestros propios pensamientos y sentimientos, hablamos de teoría de la mente intrapersonal. Lo importante de entender todo este mapa de clasificación no es memorizarlo, sino comprender que la teoría de la mente afectiva, cognitiva, interpersonal e intrapersonal se desarrollan de forma longitudinal, desde los primeros meses de vida, y que a medida que un nivel madura se abre la puerta para acceder al siguiente.
No es un interruptor que se enciende de golpe a los 4 años, es una escalera que se empieza a construir desde el nacimiento. ¿Qué pasa en el cerebro? Bien, ya vimos el qué y el cuándo, pero ¿qué está pasando en el cerebro mientras todo esto se desarrolla? Teniendo en cuenta todos estos precursores, una red neuronal para la teoría de la mente involucraría distintas áreas relacionadas con el contacto visual, la atención conjunta, el sentido de causalidad, el comportamiento social, la imitación y la empatía. Y aquí hay una matiz importante. El procesamiento emocional puede reclutar procesos cognitivos cuando se necesita comprender emociones complejas, como la vergüenza, el engaño o el sarcasmo. Es decir, estas redes neuronales no están perfectamente separadas, se superponen. Algunas de las áreas más mencionadas para la teoría de la mente son la corteza prefrontal medial, la unión temporoparietal, el surco temporal superior y los polos temporales. Pero áreas como la corteza prefrontal medial, el cíngulo anterior y el polo temporal paralímbico también participan en el procesamiento emocional, lo que explica por qué estos dos sistemas se entrelazan tanto. Un dato interesante viene de un estudio con niños de entre 3 y 12 años comparados con adultos. Encontraron que ya desde los 3 años es posible diferenciar la red neuronal de la teoría de la mente de la red que procesa el dolor ajeno, y que esta diferenciación se vuelve cada vez más específica con la edad. Para la teoría de la mente destacan la unión temporoparietal bilateral, el precunio y la corteza prefrontal dorsal, medial y ventromedial. Para el procesamiento del dolor, en cambio, destacan el giro frontal medial, la ínsula y la corteza cingulada media anterior. ¿Y por qué importa tanto poder diferenciar estas redes? Porque esta claridad ha sido clave para entender las dificultades en personas con trastorno del espectro autista. Al lograr separar qué corresponde a empatía y qué corresponde específicamente a teoría de la mente, se puede determinar con más precisión de dónde surgen realmente las dificultades para comprender intenciones, creencias y pensamientos ajenos. Y hay un dato evolutivo fascinante para cerrar esta parte. El área que más se asocia con la teoría de la mente, la unión temporoparietal, parece tener un antecesor en otros primates, en una zona llamada surco temporal medio, encargada de procesar estímulos sociales, especialmente rostros y cuerpos. Algunos investigadores proponen que a lo largo de la evolución hubo un desplazamiento funcional de esa zona hacia la unión temporoparietal en los humanos. Dicho de otro modo, puede que estemos viendo literalmente el rastro evolutivo de cómo nuestro cerebro aprendió a leer mentes. Cuando el desarrollo no sigue el camino esperado, rehabilitación. Ahora, ¿qué pasa cuando estos precursores no se desarrollan como se espera? Aquí entra un punto crucial. Como la capacidad de atribuir estados mentales depende de múltiples mecanismos y niveles de procesamiento, un buen proceso de rehabilitación no puede enfocarse en mejorar un solo mecanismo de forma aislada. Tiene que integrar distintas funciones a través de tareas de procesamiento socioemocional. Y los objetivos no deben ser solo explícitos, como vamos a practicar el contacto visual, sino también implícitos, conectados con un contexto social real para que ese contacto visual de paso active también la atención conjunta o el reconocimiento de emociones. Uno de los grandes desafíos en este campo es la generalización, que lo aprendido en una sesión de terapia realmente se traslade a la vida cotidiana y no se confunda una mejora en un cuestionario con un cambio real en el comportamiento funcional. Un estudio con niños de entre 8 y 13 años con síndrome de Asperger buscó mejorar percepción, imitación, reconocimiento de emociones y comprensión de la teoría de la mente de primer y segundo orden. El resultado fue una mejora únicamente en la comprensión de emociones complejas, pero no en las demás medidas, y ni la empatía autodeclarada ni las habilidades sociales reportadas por los padres mostraron cambios reales. Los propios autores hablaron de un posible efecto de enseñanza para el examen. Los niños mejoraron en la prueba, pero no necesariamente en la vida real. Una revisión más amplia que analizó 22 estudios sobre el impacto de la rehabilitación en los precursores de la teoría de la mente encontró resultados igual de cautelosos. El efecto sobre precursores como el uso de gestos, el contacto visual o las funciones sociales no fue significativo o no logró impactar el comportamiento funcional cotidiano. ¿Significa esto que la rehabilitación no sirve? No necesariamente. Significa
que se necesitan programas más integrales y mejor diseñados. Y aquí aparecen propuestas interesantes, como establecer objetivos de intervención según la etapa de desarrollo. En una primera etapa, enfocarse en la imitación y en compartir estados emocionales. En una segunda, trabajar la autoconciencia y el juego de simulación. En una tercera, ligada ya a la teoría de la mente de primer orden, trabajar la inferencia de estados mentales a través del lenguaje, usando verbos como sentir y pensar. Y en una cuarta etapa, ya con teoría de la mente de segundo orden, trabajar significados múltiples del lenguaje, como el sarcasmo. También existen programas como PROMES, enfocado en mejorar habilidades socioemocionales a través de la autoconciencia, la autogestión y la toma de decisiones responsables, con impacto positivo demostrado en la teoría de la mente. Y estrategias más creativas, como el uso de burbujas de pensamiento en caricaturas o cuentos interactivos estilo pop-up, donde los niños participan activamente reconociendo sus propios deseos, favoreciendo así el aprendizaje de estados mentales, empezando siempre por los propios. Y así llegamos al final de este recorrido. Empezamos con un cuervo escondiendo comida y terminamos hablando de redes neuronales, del sarcasmo y de programas de rehabilitación infantil. Y en el medio descubrimos algo interesante, que entender la mente de otra persona no es un solo salto mágico que ocurre un día cualquiera de la infancia. Es una construcción ladrillo por ladrillo que empieza con una mirada, sigue con un dedo que señala, después con una palabra como quiero y termina años más tarde en la capacidad de entender una broma, una ironía o el silencio incómodo de alguien que no se atreve a decir lo que realmente piensa. La próxima vez que veas a un bebé seguir la mirada de su mamá o un niño pequeño ayudando a un adulto despistado a encontrar algo, vas a saber que ahí, en ese gesto tan simple, está funcionando una de las maquinarias cognitivas más sofisticadas que ha producido la evolución.